atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, me La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor,
Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos esta tarde a nuestro servicio del domingo. Nos estás viendo en línea. Gracias por estar ahí, escuchándonos, y esperamos que esto sea un tiempo en la palabra de Dios que sea de bendición para ustedes, por su familia, y para que lo puedan llevar fuera y compartirlo, vivirlo en sus vidas diarias. Vamos a estar el día de hoy en Gálatas 1, del versículo 6 al 10. Estamos estudiando esta carta de Pablo a las iglesias en la región de Gálata. Este fue una de las primeras regiones gentiles que Pablo llevó el evangelio. Fundó iglesias en esta región y regresó en el segundo y tercer viaje misionero también. Y en cada uno de sus viajes Pablo enfrentó tremenda oposición, principalmente de los judíos. Estos judíos que consideraban el cristianismo una secta peligrosa y lo seguían desde Jerusalén en todo lugar donde iban, atacándolo para detener la expansión del evangelio de Jesús. Pero a pesar de eso, se logró establecer varias iglesias en estas ciudades gentiles. Sin embargo, el ataque no terminó ahí, sino que cambió forma el ataque. Ya no eran ataques externas una vez que se fundó la iglesia, sino que enfrentaron ataques internos. Habían infiltrado en la iglesia otros judíos que proclamaban que eran creyentes, pero predicaban un falso evangelio. Enseñaban que la salvación por fe no era suficiente. Se conocían como judaizantes, porque decían que creer en Jesús para Salvador no era necesario, pero también se tenía que añadir obras del judaísmo para obtener y mantener la salvación. Requerían que los creyentes gentiles observen prácticas judías como la circuncisión, la observación del día de reposo, los rituales, las ceremonias, todas las reglas judías. Es la razón que Pablo escribe esta carta. Es una defensa apasionada del Evangelio de Jesús. ¿Y qué es el propósito? El propósito es lo siguiente. Vamos a leer esto cada semana que estemos estudiando esta carta. Es para afirmar que la salvación es solo por gracia de Dios y solo a través de fe en Jesús y nada más. Cualquier mensaje que le añade a esto no es el Evangelio de Jesús. Cualquier mensaje que requiere obras adicionales como condición de la salvación invalida la obra de Jesús en la cruz y mantiene a las personas esclavizadas. Eso es lo que estaba ocurriendo en estas iglesias en la área de Gálata. Y era un problema severo porque tenía severas consecuencias. Así que Pablo lo trata con la severidad que se merece. Por eso no vemos
saludos cordiales en esta carta, no vemos ninguna comendación para la iglesia, no hay palabras de elogio. Vimos la semana pasada los primeros 5 versículos de esta carta y Pablo primero comienza defendiendo su autoridad como un mensajero de la palabra de Dios. Después da un resumen del mensaje verdadero del Evangelio. Aclara que la gracia de Dios es la única fuente de salvación y el resultado es paz con Dios. Solo la gracia y solo a través de fe en Jesús el pecador puede ser librado de la penalidad del pecado, del poder del pecado, y un día seremos libres de la presencia del pecado. Y del versículo 6 al 10, Pablo explica por qué este único mensaje del Evangelio, por qué no hay otro Evangelio. Cualquier mensaje que distorsiona este Evangelio es una perversión. Es un ataque de Satanás y sus agentes para desviar al mundo del único camino a Dios. Y ese ataque comenzó, hermanos, desde el nacimiento de la iglesia y continúa aún ahora. Y es nuestro deber como creyentes, primero conocer la verdad del único evangelio, porque cuando lo podemos conocer, podemos rechazar lo falso. Pero también es nuestra responsabilidad proclamar esta verdad al mundo. Vamos al pasaje de hoy y vamos a conocer más acerca de este único evangelio de Jesús y la consecuencia cuando se distorsiona este evangelio. Vamos a leer 1 de Gálatas 1 del 6 al 10. Dice la palabra de Dios. Pablo a la iglesia de Gálatas dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de quien os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de cual habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu sacrificio que hiciste para darnos la libertad, para poder vivir libre de la esclavitud del pecado. Padre, bendice este tiempo, Padre, que estaremos en tu palabra, conociendo de el único evangelio que debemos aprender y predicar. Bendice a cada persona que está escuchando mi voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, podemos ver aquí 3 puntos en este pasaje. Podemos ver primero que hay una distorsión del evangelio. Después vamos a ver la maldición para cualquiera que cree en este evangelio pervertido. Y termina con una exhortación a todo creyente de por qué debemos defender este evangelio. Vamos a comenzar. La distorsión. La carta de Gálatas es una de las más directas de las 13 cartas que Pablo escribe. No hay saludos cordiales, no hay comendaciones, no hay elogios para la iglesia. ¿Por qué? Porque proviene de un corazón enardecido por el daño que está causando la distorsión del evangelio. Comienza defendiendo su autoridad como mensajero, pero de inmediato entra en su defensa apasionada del evangelio. En el versículo que comienza el versículo 6, expresa su asombro por qué fácil la iglesia aceptó estas falsas doctrinas de estos falsos maestros. Dice el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de quien os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Está anonadado Pablo. No puede creer que la iglesia que recibió la salvación por gracia a través de fe en Cristo, que aprendió sana doctrina, tan fácilmente fue alejado del verdadero evangelio. Que los judaizantes fácilmente les convencieron de que eso ya no era suficiente. Ahora, hermanos, noten que Pablo está asombrado
de que lo aceptaron esas falsas doctrinas. No está aceptado, no está anonadado, no está asombrado que hay falsas doctrinas, no está asombrado que hay falsos maestros. Él sabe que Satanás siempre va a querer distorsionar la verdad de Dios. Lo hizo desde el jardín de Edén. Satanás le dijo a Eva, ¿estás segura que Dios dijo eso? ¿Estás segura que Dios dijo que no comas? ¿Qué estaba haciendo? Distorsionando la verdad de Dios, porque Dios no dijo eso. Ese es el objetivo de Satanás, distorsionar la palabra de Dios para alejar al mundo de Dios. Y en todo el ministerio de Pablo, Satanás y sus agentes lo perseguían. ¿Y cómo lo perseguían? ¿Cómo trataban de invalidar su mensaje? Distorsionando la verdad que él proclamaba. Pablo no se asombra que hay falsos maestros y falsas doctrinas. Él sabe que el objetivo de Satanás es pervertir la verdad para alejar el mundo de Dios. El objetivo de Satanás es que el mundo viva confundido, que el mundo viva siguiendo mentiras en vez de la verdad de Dios. Él quiere que todo el mundo esté perdido, dice la palabra, como barcos a la deriva. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Esto ha sido el objetivo de Satanás desde el principio de los tiempos y sigue siendo el objetivo ahora. A Pablo no le sorprende falsas doctrinas, no le sorprende falsos maestros. No dice, estoy maravillado que hay falsos maestros que están distorsionando la verdad. No, dice, estoy maravillado que ustedes aceptaron esas falsas doctrinas. Como dice un canto secular popular, dice, el problema no es que me mientes, el problema es que te creo. El problema no es que la verdad del Evangelio fue distorsionado, el problema es que la iglesia y los creyentes lo creyeron y aceptaron la mentira. Romanos 1 dice que las consecuencias de cambiar la verdad de Dios por una mentira son severas. El mundo no le interesa la verdad. El mundo quiere que cada quien defina su propia versión de la verdad. Y acusan de mentira cualquier verdad que contradice lo que ellos quieren creer. Ya no hay una evaluación objetiva de la verdad. Si tú no crees mi verdad, eres mi enemigo. Yo tengo mi propia verdad, es lo que tú crees, pero mi verdad es esto y yo voy a creer mi verdad. Hermano, y no creas que los cristianos somos menos susceptibles a creer de esta manera. A menudo nosotros los cristianos también nos enfocamos más en nuestras verdades personales que la verdad del Evangelio. Si un creyente no se viste como nosotros, ese no es verdadero creyente. Si un creyente no adora como nosotros, ese no es un verdadero creyente. Le falta mucho para llegar a recibir el favor de Dios. Si un creyente no vota como nosotros votamos, no lo consideramos un hermano, una hermana en Cristo. Les decimos, si quieres ser mi hermano en Cristo, si quieres ser un creyente, tienes que vestirte como yo, tienes que adorar como nosotros, tienes que votar como yo voto. Y eso, hermanos, no tiene nada de diferencia con lo que estaban haciendo los judaizantes, que exigían que los gentiles sigan esas reglas judías para ser considerados cristianos, hijos de Dios. Reglas como la circuncisión, tradiciones judías. Y podíamos decir, pero ¿qué importa que requieran la circuncisión? ¿Qué importa que cumplan ciertos ritos? ¿Qué importa que hagan esas ceremonias? Lo hacen para honrar a Dios, tiene que ver con Dios. ¿Qué tiene de malo? Hermanos, esto no es algo pequeño, porque le está añadiendo obras al Evangelio y eso anula la gracia de Dios. La salvación se convierte en un pago por obras cumplidas en vez que un regalo de Dios. La salvación se convierte en algo que podemos ganar en vez de un favor inmerecido de Dios. Y eso es menospreciar a Jesús, es menospreciar su obra en la cruz. Apartarse del verdadero evangelio, hermanos, es apartarse de Jesús, de la persona de Jesús.
Pablo se maravilla que se apartaron no del mensaje de Jesús, sino que de Jesús mismo. Versículo 6 dice, os hayáis alejado del que os llamó. La palabra alejar significa traicionar, significa transferir tu lealtad. Pablo está diciendo que el que añade el evangelio, el que no sigue el verdadero evangelio, el cristiano que cree en el evangelio por fe nada más, pero empieza a añadirle obras, es un traidor espiritual. Porque no solo se están alejando de una idea, no solo te están alejando de un mensaje, no solo están alejando de un concepto, sino que se están alejando de Dios mismo. Y el versículo 7 nos dice, ¿por qué no tiene sentido alejarte del evangelio? ¿Por qué no tiene sentido seguir otro evangelio que es falso? Versículo 7 dice, es que no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Les dice Pablo, ustedes están siguiendo una mentira. En realidad solo hay un evangelio. Ustedes están siguiendo lo que causa, dice, problemas, los que perturban. Cuando siguen esos evangelios falsos, están yendo por el lado de la destrucción. Hermano, no puede haber varias versiones de la verdad de Jesús. Cualquier otra versión que no es la salvación solo por gracia de Dios, solo por fe en Jesús y nada más, es una perversión de la verdad. Es una mentira de Satanás que quiere confundir al pueblo. Y eso lleva a la destrucción. Es un engaño del enemigo añadirle al evangelio de Jesús. Y está haciendo un buen trabajo en la cultura de hoy. Es un buen trabajo para convencer al mundo de que cada quien puede definir su propia verdad. Que lo que es verdad para mí no tiene que ser tu verdad. El que nace como un varón puede decir, pero yo me identifico como mujer. Y automáticamente el mundo le aplaude y dice, es mujer, porque su verdad es que es mujer. Hermanos, esa es una mentira de Satanás, que ha convencido al mundo que la palabra de Dios es anticuada, es sin valor, que ha convencido al mundo que la palabra de Dios ya no aplica para estos tiempos, que ha convencido al mundo que hay que actualizar la palabra de Dios para que esté en línea con lo que está pasando en la cultura. Hermanos, la verdad de Dios, la palabra de Dios nunca cambia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La sociedad puede cambiar, la moralidad puede cambiar, lo que la gente prefiere puede cambiar, las tradiciones pueden cambiar, las preferencias pueden cambiar, pero Dios nunca cambia y su verdad nunca cambia, su palabra nunca cambia. Solo hay una verdad, solo hay un evangelio, solo hay un Cristo. Y el creyente genuino y fiel es el que permanece en esa única verdad de Jesús. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, Jesús está hablando, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. No podemos cumplir la obra que Jesús nos dejó si no permanecemos en la única verdad. No podemos dar fruto si nos apartamos de la verdad. No podemos proclamar la verdad si estamos siguiendo una mentira. Tenemos que estar comprometidos a siempre permanecer en la verdad. La enseñanza del mensaje del Evangelio debe ser el centro de todo lo que hace la iglesia. Muchas veces nos enfocamos más en los eventos, en los programas, en los preministerios. Nos enfocamos más en esas cosas que en el mensaje, en proclamar la verdad. Pero todo lo que hagamos en la iglesia debemos preguntarnos, ¿estamos promoviendo la verdad del mensaje del Evangelio? Cuando cantamos un canto debemos de preguntar, ¿este canto promueve la verdad del Evangelio? Y si no lo promueve debemos de preguntarnos, ¿por qué lo estamos haciendo? Si nos enfocamos en enseñar el mensaje completo y verdadero de Jesús, Él se encarga de todo lo demás. Ahora, hermano, es importante que aclaremos
¿Cuál es esa verdad que afirmamos? Porque hay muchas diferentes iglesias que enseñan diferentes cosas que consideran verdad, doctrinas, y para identificar y rechazar la mentira tenemos que conocer cuál es la verdad. Pero algo que quiero advertirles, cuando hablamos aquí de verdades doctrinales, no me estoy hablando de preferencias, sino que doctrinas esenciales que no podemos negociar, que no podemos comprometer. Las verdades doctrinales de nuestra fe que no podemos comprometer son las siguientes. Número 1, la divinidad de Jesús. Cualquier doctrina que niega que Jesús es Dios es un mensaje falso. Es una distorsión de la verdad. Es una perversión del Evangelio. Juan 1:1 y 14 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó en nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es la verdad fundamental que creemos, que Jesús es Dios. La Biblia lo dice. Y hay una secta ahorita que ha pervertido esta verdad esencial del Evangelio. Ha tomado este versículo y le cambió una palabra. Ahí donde dice que el Verbo era Dios, insertaron la palabra un y cambiaron el Dios a un mayúsculo a un Dios pequeño. Y dicen ahora que el Verbo era un Dios de pequeña. Hermanos, es una perversión, es una distorsión de la palabra de Dios. Es un engaño de Satanás que está trabajando a través de agentes para engañar, para hacer al mundo creer que Jesús simplemente fue un buen maestro, un profeta, pero no fue Dios. Fue uno de muchos dioses, hermanos. Jesús es Dios. No es un Dios, no es un ángel, no es un Dios menor con D menor. Él es el mismo Dios eterno. Él es el Dios que no tiene fin, no tiene principio. No es un ser creado. Cuando Él nació en Belén, no fue su primer día de existencia. Hermanos, María no fue la madre de Dios. Fue una mujer bendecida porque fue escogida por Dios. Es un ejemplo de obediencia a la voluntad de Dios que todos debemos emular. Pero ella no fue la madre de Dios, sino que fue la madre de Jesús en su naturaleza humana. Pero aún en su naturaleza humana, Él no dejó de ser Dios. Simplemente tomó esa naturaleza humana. Jesús caminando en el mundo era 100% Dios y 100% hombre. Colosenses 2:9 nos dice: porque Él, Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Hermanos, la divinidad de Jesús es una verdad doctrinal que no podemos comprometer. Número 2, segunda verdad doctrinal que no podemos negociar. Jesús nació sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado. El nacimiento de Jesús fue muy diferente a cualquier otro nacimiento. Jesús no fue concebida por la semilla de un hombre, porque la semilla de un hombre está contaminada por el pecado, sino que fue concebido por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Jesús no fue concebida por la semilla de José. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Mateo 1 que María no conoció, no tuvo relaciones íntimas con José hasta que nació Jesús. Jesús nació libre de continuación del pecado. Hermanos, esta doctrina del nacimiento de Jesús, de una virgen concedido por el Espíritu Santo, es fundamental a nuestra fe. Porque si Él no hubiese nacido de una virgen, no pudo haber pagado el castigo del pecado del mundo. Si hubiese nacido de la semilla de un hombre, hubiese nacido contaminado por el pecado. No hubiese tenido la capacidad para salvar al mundo de los pecados, porque un pecador no puede pagar el pecado de otro pecador. Jesús tuvo que nacer sin la corrupción
del pecado. Tuvo que nacer sin la naturaleza pecaminosa. Vino como un bebé y tuvo que vivir una vida perfecta, sin pecado, que nosotros no podemos vivir. Tuvo que ir en la cruz a morir una vida sin pecado. ¿Por qué? Porque Él vino a ser nuestro sustituto. Él vino a vivir esa vida que nosotros no pudimos vivir. Él vino a morir esa muerte que nosotros no podemos morir. Y cuando Jesús nos mira, nos perdona porque Él no mira nuestra vida pecaminosa, sino que Él mira la vida perfecta de nuestro sustituto Jesús. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tenemos la justicia de Dios porque Jesús fue a la cruz sin pecado, sin mancha. Si Él hubiese ido a la cruz con la naturaleza pecaminosa, aún estuviésemos muertos en nuestros pecados. Pero tenemos la justicia de Dios porque Jesús nació sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado. Esa es otra verdad doctrinal que no podemos comprometer. La tercera verdad doctrinal, la resurrección de Jesús. Hermanos, la obra de Jesús no terminó con su muerte en la cruz. Si hubiese terminado ahí, entonces Satanás hubiese ganado. Porque la misión de Jesús hubiese terminado en derrota. Nuestra fe estuviese basado en una mentira. Primera de Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Sin la resurrección de Jesús, nuestro mensaje no es buenas nuevas, no es evangelio, son malas nuevas. Porque Jesús todavía está muerto. No hay un evangelio, no hay buenas nuevas sin la resurrección de Jesús. Porque el evangelio no es un mensaje de derrota. El evangelio es un mensaje de victoria. Y la resurrección de Jesús es evidencia de que Dios aceptó su sacrificio. Significa que Jesús venció la muerte, venció el castigo del pecado. Significa la derrota contundente de Satanás y el poder de pecado. La tumba vacía, hermanos, es el triunfo de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el enemigo. Colosenses 2:13 y 15 dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndolos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, e hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Hermanos, no servimos un Cristo muerto. Jesús no está muerto, Jesús ha resucitado. Servimos un Dios vivo. Es por eso que en la iglesia no ponemos a Jesús en la cruz. No ponemos a Jesús muerto en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué está vacía la cruz? Porque no adoramos a un Jesús muerto. El evangelio no es un mensaje de derrota. No es un mensaje que termina con la muerte de Jesús. Es un mensaje de vida, es un mensaje de gozo, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de victoria. Y eso es motivo de gozo, hermanos. Debemos de gozarnos que Jesús resucitó, que conquistó la muerte. Eso es otra verdad doctrinal que no podemos comprometer. Y el número 4, Jesús regresará. Después que Jesús resucitó, reunió a sus seguidores para darles un último mensaje. Encargó a todo seguidor que sea tu testigo hasta el fin del mundo. Y después ascendió al cielo. Y los seguidores quedaron viendo a la nube hasta que ya no se podía ver a Jesús, pero seguían tratando de ver. Y en ese momento se les aparecen 2 ángeles y le dan una promesa. Hechos 1:10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron,
varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios que todos debemos poder afirmar, que Dios, Jesús, va a regresar de la misma manera que ascendió al cielo. Va a regresar con una visión personal y visible, donde todos puedan ver que regrese. Y si leemos las profecías en la palabra de Dios, podemos ver que en realidad va a regresar 2 veces. Primero va a regresar por su iglesia, para todos los creyentes que han muerto y los que están vivos, y los llevará con Él. Ya conocemos eso como el rapto de la iglesia. Pero después va a regresar al mundo al final de la tribulación. Y esta vez va a regresar específicamente a juzgar a los que no creyeron en Él. Nos dice la Biblia que estas personas que no creyeron en Él, cuando regrese Jesús, van a ser consignados al infierno, a ese lugar de castigo. Los que creyeron serán glorificados, recompensados, estarán morando por siempre en la presencia de Dios. Jesús va a regresar, pero su regreso va a ser muy diferente a la primera vez que vino. La primera vez vino para ser juzgado, la segunda vez vendrá a juzgar. La primera vez vino a ser humillado, esta segunda vez vendrá en gloria y en poder. La primera vez vino como siervo, la segunda vez vendrá como conquistador. La primera vez vino a morir y redimir, la segunda vez vendrá a reinar. La primera vez vino a una cruz, la segunda vez verá a una corona. La primera vez vino a una tumba, la segunda vez vendrá a tomar un trono. Hermanos, esas son las verdades doctrinales fundamentales de nuestra fe que no podemos comprometer. Ese es el Evangelio de Jesús. Esas son las buenas nuevas de Jesús. Son buenas porque a través de la fe en estas verdades recibimos la justicia de Dios. No nos podemos llamar seguidores de Jesús si no creemos en estas verdades fundamentales. No nos podemos llamar seguidores de Jesús si cambiamos, si restamos, si añadimos a este mensaje. Cualquier mensaje que niega la deidad de Jesús no es el Evangelio de Jesús. Cualquier mensaje que niega su nacimiento de una virgen no es el Evangelio de Jesús. Cualquiera que niega que vivió y murió sin pecado no es el Evangelio de Jesús. Cualquier mensaje que niega su resurrección no es el Evangelio de Jesús. Y cualquier mensaje que niega que Jesús regresará a juzgar no es el Evangelio de Jesús. Cualquier mensaje, hermanos, que le altera, que le resta, que le añade a este mensaje, es una mentira, no es el Evangelio. Es una distorsión del Evangelio, es una perversión de la verdad. Y es nuestra responsabilidad asegurar que esa verdad llegue a todos los que no creen. ¿Por qué? Porque el no creer en esta verdad tiene consecuencias eternas. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos el primer punto. Ahora vamos al segundo punto, que es la maldición. El primer punto era la distorsión del Evangelio. El segundo punto, la maldición para el que no cree en la verdad. Pablo continúa en el versículo 8 y 9 expresando la severidad de creer y seguir este falso evangelio y la responsabilidad de rechazar este mensaje falso. Versículo 8 y 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra ahí anatema significa maldecido. Literalmente significa ser entregado a Dios para la destrucción. Todo el que distorsiona la verdad del evangelio y todo el que cree en esa mentira está maldecido. Está maldecido a la destrucción eterna. Por eso noten que Pablo no les dice, no escuchen a los falsos maestros, sino que les advierte acerca de la maldición por creer en estos falsos maestros.
Y lo repite. Esto es una fuerte declaración del juicio divino de Dios. Es una declaración directa, sin reservas. Aquí Pablo está hablando sin pelos en la lengua. Este tipo de declaración de la verdad es algo que muchas veces ya no se mira en la iglesia. En muchas iglesias ya no se predica la completa verdad de Dios. Porque el mundo ya no quiere escuchar la verdad de Dios. No quiere escuchar que hay solo un Dios. No quiere escuchar que solo hay un Salvador. No quiere escuchar que solo hay una verdad. La exclusividad del Evangelio ofende. ¿Por qué? Porque habla de una sola manera. Y por eso muchas iglesias ya no lo predican. Se predica del amor de Dios, pero no se predica del juicio divino de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren ofender. Porque saben si las personas que están viniendo se ofenden, ya no van a venir, van a buscar otro lugar donde no se ofendan, donde les hable solo del amor de Dios. Donde les hace sentir bien por quien son. Una persona una vez dijo, me gusta ir a la iglesia porque el mensaje del pastor me hace siempre sentir bien. Me siento motivado y animado que estoy viviendo bien y puedo seguir adelante. Hermano, si tú vienes a la iglesia solo para sentirte bien de ti mismo, para seguir viviendo tu vida como lo estás viviendo, no estás viniendo para la razón correcta. Claro que nos debemos gozar con la palabra de Dios. Claro que nos debemos de sentir bien cuando entramos en la casa de Dios, cuando estamos cantando y alabando a nuestro Dios como hermanos y hermanas. Pero la palabra de Dios también nos debe incomodar. Nos debe llevar a la convicción y al arrepentimiento. Nos debe motivar a ser imitadores de Dios. Nos debe motivar para decirles a otros acerca de Dios. La completa verdad de Dios, hermanos, ofende. Ofende el orgullo, ofende el intelecto, ofende la forma de vivir del mundo. Claro que es buenas nuevas porque nos demuestra que a pesar de que somos pecadores, no merecemos el amor de Dios, pero a pesar de eso Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Pero Dios también es un Dios justo y el que no cree en esta verdad es maldecido. Primera de Corintios 16, 22. Y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿A qué viene? A juzgar. ¿Y cuál es ese juicio? ¿Cuál es esta maldición? Pablo dice, Romanos 9:3 dice, si yo hago esto, Romanos 9:3 dice, porque desearía yo mismo ser anatema. Y está hablando de que si no predico la palabra de Dios. ¿Y qué es eso? Separado de Cristo, dice. La maldición por no creer en Jesús es estar separado de Cristo, separado de Dios por siempre. Estar siempre, eternamente separado de la presencia de Dios. ¿A dónde es donde estás eternamente separado de Dios? En el infierno. En el tormento eterno del infierno. En la tortura eterna del infierno. Esa es la maldición. Ahora podemos preguntarnos, ¿a dónde está el amor de Pablo? Que declara una doble maldición a los que no creen. El amor de Pablo está ahí, hermanos. El amor de Pablo es por todas las almas que están siendo engañados. El amor de Pablo es por todas las almas que están en peligro de la destrucción eterna. El amor de Pablo está por aquellas personas que están siendo desviados cuando estaban yendo a la verdad de Dios y están desciendo a la destrucción. Pablo está viendo a la iglesia como un barco que está a punto de hundirse y por amor está haciendo todo lo posible para advertirles y rescatarlos. Hermanos, todo creyente debe amar suficientemente a los que no conocen a Dios para advertirles de esta maldición por no creer en Jesús. Ahora, hermanos, esto no significa que el creyente tiene una licencia libre para maldecir a otros. Pablo nos dice en Romanos que el creyente debe bendecir y no maldecir. Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. Ahora, ¿se está contradiciendo Pablo aquí? ¿Se está contradiciendo? ¿Está predicando algo que no practica? Porque en Gálatas vemos que está maldiciendo a los que no creen.
Pero como siempre digo, hermanos, no podemos hacer doctrina de un versículo. Hay que leer, estudiar y entender la palabra de Dios y la Escritura en su contexto. Y el contexto de este versículo en Romanos es acerca de una ofensa personal. Cuando como creyentes somos ofendidos personalmente, debemos perdonar, debemos bendecir y no maldecir. Si sigue leyendo el 12, dice, deja lugar para la venganza de Dios. Pero el pasaje que leímos hoy en Gálatas no está hablando de una ofensa personal en contra de Pablo, sino que una ofensa a Dios. Y cuando Pablo maldice, simplemente está firmando el destino final de aquellos que atacan a Dios, de aquellos que se alejan de Dios, de aquellos que no creen la verdad del Evangelio. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos la distorsión del Evangelio, ya vimos la maldición a los que rechazan la verdad, y Pablo termina con una exhortación para la iglesia. Versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Qué tiene que ver esto? Nota como que está fuera de contexto. Pero recuerden, hermanos, que los judaizantes se enfocaban en obras y ritos para agradar a Dios. Ellos se enfocaban en obras humanas para ganar a Dios. Y lo que ellos realmente estaban haciendo, estaban tratando de ganar el favor de los hombres, de las personas. Era una manera, sigue estas reglas y vas a demostrar que eres bueno. Vas a hacer que otros reconozcan que mereces el favor de Dios. Pero Pablo les dice, cuando proclamamos el Evangelio, cuando vivimos una vida que agrada a Dios, lo estamos haciendo por amor a Dios. Nuestra audiencia no es los hombres. El hacer las reglas, tu audiencia son los hombres, pero nuestra audiencia no es los hombres, nuestra audiencia es Dios. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios 6, 19 y 20. A fin que al abrir mi boca se me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Somos embajadores del Evangelio. Somos representantes del mensaje de Jesús. Todo lo que hacemos debe apuntar a otros a Jesús. Cuando hacemos obras para agradar a los hombres, no estamos apuntándolos a Jesús, estamos apuntándolos a nosotros mismos. Pero hermanos, toda la gloria y la honra debe ser solo para Dios. Nada nos debemos quedar. No debemos de enfocarnos. Normalmente cuando estamos haciendo esas obras, lo que los judaizantes estaban haciendo era para que ellos puedan demostrar qué buenos son a otros. Para poder aumentar su audiencia, su prestigio, para poder ser más populares entre los hombres, para poder tener más poder. Y eso, hermanos, le quita el enfoque a Dios. Hermanos, nuestra responsabilidad es crear seguidores de Jesús, no de nosotros mismos. El llamado de esta iglesia, mi llamado como pastor, no es hacer seguidores del pastor Carlos, sino que hacer seguidores de Jesús. Si me preocupo más por crear mis propios seguidores, que miren las buenas obras que yo hago, si me preocupo más por complacer al mundo, no voy a predicar la completa verdad. Solo voy a predicar lo que el mundo quiere escuchar. Pablo mismo dijo, sed imitadores míos como yo imito a Jesús. No podemos servir a Dios y a nosotros mismos al mismo tiempo. Pablo termina y les dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. La palabra que Pablo usa aquí para siervo es mejor traducido como esclavo. Es un término muy difícil de entender hoy, porque no podemos entender la entrega que se requiere de un esclavo. Para muchos ser un siervo de Jesús es donar nuestro tiempo, es ser un voluntario. Pero un esclavo no es un trabajador voluntario. Un esclavo es un esclavo de su dueño. No lo está haciendo un favor cuando sirve a su dueño.
No es la obra de un esclavo no es una obra part-time, que solo hago cuando yo tengo tiempo. Un esclavo no puede decir, hoy no creo que voy a servir a mi dueño. Hoy tengo unas cosas que hacer y yo sé que mi dueño quiere que yo haga esto, pero otro día lo voy a hacer. Hay otras personas que lo pueden hacer. Yo tengo otras cosas que hacer más importantes. Está bonito el día. Mira, ya no voy a ir a hacer lo que el dueño quiere que yo haga. Hermano, si tú eres un creyente, debes estar a completa disposición de Dios. No es un trabajo voluntario. 1 Corintios 7, 22 y 23 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Cómo nos hacemos esclavos de los hombres? Haciendo obras solo para complacir a los hombres. El momento que tú pusiste tu fe en Cristo, Él te compró con su sangre. Perteneces a Él, ya no eres tu dueño. Solo lo haces lo que es su voluntad. Tu servicio, tu devoción debe ser total e incondicional. No trates tu servicio de Dios como que le estás haciendo un favor, como que solo lo haces voluntariamente cuando tengas tiempo. Dale prioridad. Enfócate en complacer a Dios. Enfócate en que tus obras sean una reflexión del agradecimiento que tienes por lo que Dios hizo por ti. No para agradecer, para complacer a los hombres. Hermanos, solo tenemos un Señor. Solo tenemos un Salvador. Solo tenemos un buen evangelio, que es nuestro Señor y Salvador Jesús. Todo lo que hacemos debe apuntar a nuestro Señor y Salvador. Cuando se distorsiona la verdad de Jesús, cuando le añadimos obras al evangelio, le quitamos la honra y la gloria que solo Él se merece. Ponemos el enfoque en nosotros en vez de Dios. Y eso, hermanos, lleva a la maldición. Creer en un evangelio falso es ir en el camino de destrucción. Y esas son malas noticias. Pero las buenas noticias es que Dios creó la manera que podemos escapar esa maldición. ¿Cómo? Creyendo en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la salvación es solo por gracia de Dios y solo a través de fe en Cristo, nada más. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este día, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu obra en la cruz. Que la única manera que podemos ser salvos, que podemos recibir tu perdón, que podemos salvarnos de la destrucción eterna del infierno. Gracias, Padre, que tú resucitaste. Nos diste nueva vida, igual como tú resucitaste. Y que un día regresarás por nosotros a juzgar a los que no creyeron. Gracias, Padre, que somos libres de esa maldición. Si hay alguien escuchando mi voz que no está seguro que estará libre de esa maldición, habla con la persona que te invitó a esta iglesia y pregúntale, ¿cómo puedo yo ser libre de la maldición? Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana donde continuamos esta maravillosa carta a las Gálatas. Dios le bendiga.